Cordial saludo, hermanos, en la fe. Hoy vamos a desarrollar esta catequesis sobre las señales de vida y comunión. Toda una reflexión en torno a la sacramentalidad en la vida de la Iglesia y en la vida del creyente. Les invito a hacer una pausita en el video para que se dediquen a un momento de oración, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo de tal modo que este encuentro sea gozoso y les permita vivenciar de mejor manera la celebración de los sacramentos. A manera de introducción vamos a ver que tenemos guardados en casa objetos que tienen cierto significado especial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, una señora tenía guardada en casa una pipa que era de su padre y después de la muerte ella quiso conservarla porque le hacía presente a su padre. Hay quien guarda una carta, un lapicero. Hay quien tiene también en sus cosas un anillo que no es suyo, que era de alguien especial y lo usa porque le trae siempre a la presencia esa persona que lo usaba. En conclusión, digamos que hay signos que manifiestan y exteriorizan realidades que de otra forma no las podemos percibir. Quiero poner un ejemplito con esta imagen que aparece en pantalla. Se trata de una osita de peluche que a mi esposa le regalaron cuando era niña. Su padre, que tanto la amaba, quiso darle este obsequio. ¿Pero por qué este obsequio se volvió tan importante y tan significativo? Porque su padre años más tarde moriría. Y desde entonces, para ella, este osito, esta osita, siempre le recordaba a su padre. Cuando se sentía triste, apesadumbrada y extrañando a su padre, se acostaba, abrazaba a esa osita y se sentía confortada. ¿Se dan cuenta? Si eso nos pasa en la vida cotidiana, entonces en la vida sacramental pasa algo similar que a continuación voy a ir explicitando. Pero antes quiero proponerles este texto del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 23, para que iluminemos nuestra catequesis. Vino a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a devolver la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras tan llenas de gracia que salían de su boca. Y se decían: ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor. Bien, hermanos, en estas líneas del Evangelio de San Lucas se expresa cómo Jesús se manifiesta ante su comunidad de Nazaret, sus conocidos, sus vecinos, los que lo vieron crecer, como el Mesías, como el anunciado por los profetas. Pero por supuesto, no fueron capaces de ver en él más que al hijo de José. Eso es lo triste del relato, que no fueron capaces de ver a el Mesías, solo veían al hijo de José y de María, al carpintero. Así nos pasa a nosotros en cuestión de fe. Si no tenemos ese encuentro con Cristo, si no tenemos esa espiritualidad y esa intimidad con Dios, difícilmente comprenderemos el significado y la profundidad de la vida sacramental. Sacramento quiere decir signo sensible, como por ejemplo tenemos el agua, signo que se puede experimentar por los sentidos. Y este signo sensible hace presente una realidad que a simple vista no se percibe, no se ve. Por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son manifestadas en el agua bautismal. El agua bautismal nos
hace partícipes de la muerte y de la resurrección de Jesús, aunque no estuvimos en la cruz. Con el bautismo participamos de ese gran acontecimiento y ocurre en nosotros la salvación. ¿Se dan cuenta lo grande y maravillosos que son los sacramentos? De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, dice Romanos 6. Es decir, los sacramentos tienen esa capacidad de salvación. La sacramentalidad en la Iglesia tiene el siguiente esquema. Dios Padre se manifiesta a través del Hijo. Se nos ha dado a conocer quién es Dios gracias al Hijo. En el Evangelio de Juan, Felipe manifiesta a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con ustedes y no me conoces, pues quien me ve a mí ve al Padre. Bien, Cristo ha querido también quedarse en la Iglesia. Ha querido seguirse manifestando, seguirse dando en la Iglesia, seguirnos dando sus dones, sus gracias, y por esa razón la Iglesia, a través de los sacramentos, nos sigue fortaleciendo con la vida de Jesús. Pues Él, de la misma manera que se alimentó del amor, de la gracia y de toda la fuerza de Dios, también quiere que nosotros sigamos alimentándonos, fortaleciéndonos, y nos sigue ofreciendo su gracia en los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, entonces, vamos a decir que tienen su origen en Jesús. Es Jesús quien da los sacramentos. Él mismo usó signos para transmitir su poder, su fuerza, su gracia sanadora. Recuerden, por ejemplo, el texto donde Jesús hace barro con saliva en la tierra y se lo unta al ciego en los ojos. Lo manda a lavarse en la piscina y el ciego recobra la vista. También desde el Antiguo Testamento aparecen signos y manifestaciones que Dios hace. El maná como alimento, el fuego como el que los guiaba por el desierto, la nube que los cubría del sol, el agua que los saciaba en medio de la sed. Los sacramentos entonces tienen un origen bíblico, tienen una fundamentación bíblica. Todo sacramento va acompañado de una proclamación de la palabra de Dios y requieren una respuesta de fe. Si no hay fe, no puede haber celebración de sacramentos. ¿Para qué celebramos los sacramentos? Para nuestra santificación. Son ellos los que nos comunican la vida de Dios, y al tener la vida de Dios, somos santos como Él es santo. También los celebramos para la edificación de la Iglesia. Cada vez que se celebra un sacramento, la Iglesia se construye. Por ejemplo, cuando celebramos el bautismo, ese nuevo bautizado empieza a ser miembro de la Iglesia. Otro ejemplo, cuando uno se confiesa y recibe el perdón de los pecados, está entrando de nuevo en comunión con la Iglesia, que había roto relaciones por el pecado. Y por último, están hechos para glorificar a Dios. Cada que celebramos los sacramentos, estamos dando culto de honor y de alabanza a Dios, que es nuestro Padre, a Jesucristo, que es nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, que nos asiste y nos santifica. ¿Cuáles son los efectos de los sacramentos? Tiene dos efectos especiales que se llaman gracias: gracia sacramental y gracia santificante. La gracia sacramental la proporciona cada sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, una de las gracias es que nos hacemos hijos de Dios, y eso solo lo proporciona el bautismo. Pero también tiene la gracia santificante, y la gracia santificante es esa fuerza de Dios en nosotros que nos hace cada vez más santos a través de su Santo Espíritu. En todos los sacramentos se hace presente el Espíritu Santo, que se nos manifiesta y nos santifica. ¿Qué requisitos para poder celebrar los sacramentos? Para que ellos den fruto en nosotros. Entonces, por supuesto, la fe. Sin la fe, imposible. Pero digamos que requiere dos cosas importantes. Uno, prepararse bien. Si los sacramentos no se preparan bien, entonces no podrán vivirse de la mejor manera. Y otro, celebrarse adecuadamente. Una
inadecuada celebración de los sacramentos lleva a perderse el sentido, el valor, la calidad del sacramento como tal. No olvidemos entonces que por eso todos los sacramentos tienen una catequesis de preparación y ojalá que sea bien preparada y bien nutrida para que podamos celebrarlos y vivirlos de la mejor manera. ¿Cuál es el requisito para celebrarlos? Tener una estrecha relación con Cristo y con la Iglesia. Esto no es para incrédulos, esto es para personas creyentes. Los sacramentos son para los que aman a Dios y se dejan amar por Dios. Pero hay algo hermoso, que en la medida en que uno ama a Dios, ama a la Iglesia, ama a Cristo, pues y celebra los sacramentos, esos sacramentos lo ponen a uno en mayor intimidad con Dios, con Cristo, con la Iglesia, con el Espíritu. Finalmente, les invito a que agradezcamos a Dios por la vida que nos ha comunicado en los sacramentos que hemos recibido, por la Iglesia que nos sigue alimentando, que es como una madre que quiere darnos lo mejor de sí, nos alimenta con la palabra de Dios y nos fortalece con los sacramentos. Agradezco a ustedes la disposición por disfrutar de esta catequesis. Deseo que Dios les bendiga y hasta la próxima.